Voy a dedicar la primera parte de mi intervención a realizar una serie de consideraciones previas que, a nuestro entender, condicionan todo el debate. En primer lugar, los presupuestos deberían incluir un desglose por provincias claramente manifestado. De esta manera se podría hacer un análisis mucho más preciso y realista, a la vez que daría menos juego para que el Gobierno pueda hacer un baile de cifras una vez presentados y aprobados los presupuestos, como por desgracia ha venido sucediendo en los últimos años. En segundo lugar, como ya hemos manifestado en el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y también han manifestado los compañeros que me han precedido de otros partidos políticos, los presupuestos presentados entendemos que en realidad carecen de base real. Como todos ustedes ya saben, y aquí se ha mencionado, la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno central que modifique los presupuestos generales, en concreto quitando 2.000 millones de euros a lo que estaba ahora asignado. Entonces, por tanto, las previsiones de crecimiento e ingresos sobre las que se basan estos presupuestos que hoy discutimos entendemos que serán erróneas y tendrán que ser modificadas para ajustarse a los datos una vez corregidos a nivel estatal las asignaciones a las comunidades autónomas. La tercera y última consideración que condiciona el debate es precisamente la imposibilidad misma de que tal debate exista. El pasado viernes, a las 14:20 horas, recibimos el mensaje de convocatoria para esta comisión que se celebra hoy lunes. El Partido Socialista dijo que, en todo caso, solamente se iban a adelantar los plazos del debate presupuestario, pero que nunca iban a ser reducidos. Este mismo Partido Socialista fue el que puso el grito en el cielo, criticando duramente los plazos que el PP estatal había impuesto para el debate a los presupuestos generales del Estado. Este mismo partido que critica que otros reduzcan plazos, que promete que ellos no lo harán, lo que han hecho, de hecho, ha sido reducir de 52 a 46 días los plazos para el debate de los presupuestos andaluces de 2016, quitando además 3 días a las comparecencias de agentes sociales. Usted ha dicho que los presupuestos se han hecho, literalmente ha dicho, desde el diálogo, el consenso y el acuerdo. Entonces, en este contexto, la verdad nos sorprende bastante esa afirmación y nos preguntamos con quién se ha realizado ese diálogo, ese consenso y ese acuerdo. Entendíamos que se referían a Ciudadanos, puesto que han acordado con ellos en principio los presupuestos y, ante mi sorpresa, el compañero diputado de Ciudadanos manifiesta desconocer en gran medida los presupuestos y haber tenido las mismas dificultades que el resto para poder analizar los datos. Entonces, en este sentido, bueno, el diálogo, el consenso y el acuerdo, no sé muy bien a qué se refiere usted cuando dicen que los presupuestos han sido fruto de ello. Sus Señorías, el Gobierno andaluz no para de repetir en sus discursos que están a la altura de los nuevos tiempos políticos, que están capacitados para dialogar con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, pero lo que hacen a cada paso que dan va justo en sentido contrario, y así lo estamos viendo en este día una vez más. Coartan las iniciativas del resto de grupos parlamentarios, limitan nuestras posibilidades de acción y, como estamos viendo, impiden además que se desarrolle un debate real en materias de presupuesto. Los plazos impuestos dejan claro que el PSOE andaluz no tiene la más mínima intención de hablar con nadie en materia presupuestaria, a excepción, parece ser, y con muchas limitaciones, con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. A estas consideraciones previas quisiera añadir dos problemas de fondo que añaden aún más dificultades para la cuestión. En primer lugar, la preocupante falta de transparencia. Los datos que nos presentan ocultan mucha información, como digo, por ejemplo, no están provincializadas, llega tarde, contiene imprecisiones, hay partidas generalistas que pueden traducirse en cualquier caso, en cualquier cosa, y en este caso rogaría algún detalle más al respecto, si no ahora a lo largo de los próximos días. Sin embargo, desde el Gobierno se sigue prometiendo transparencia. La presidenta, Susana Díaz, se comprometió a realizar una auditoría de todas las cuentas de la Junta y, cuando desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía proponemos una ley de cuentas abiertas, que en principio debería estar en sintonía con esta promesa de la presidenta, esta ley es rechazada una y otra vez y, en cambio, todos los pasos que dan en todas las materias, como en el caso que nos ocupa, se caracteriza por perpetuar la falta de transparencia sin parecer que se haga nada nuevo al respecto.
En el marco de un debate presupuestario, todo esto resulta especialmente preocupante. Como digo, ni vemos que haya realmente transparencia por parte del Gobierno, ni intención alguna de que haya debates serios en esta Cámara. El segundo problema de fondo que quiero plantear, casi endémico en Andalucía a esta altura, es el abismo que separa los presupuestos aprobados de la ejecución presupuestaria posterior. Por desgracia, esto afecta no solo a cultura, sino, de nuevo, a todos los ámbitos. Y así vemos cómo muchos andaluces y andaluzas acaban entrampados por no recibir las partidas presupuestarias que ya habían sido aprobadas. Muchos proyectos e iniciativas se ven de repente truncados sin muchas veces más explicaciones al respecto. Por mencionar solo algunos casos, recordemos la interrupción que fue muy sonada de los circuitos escénicos de Andalucía en 2012, que desapareció de repente, aun teniendo ya contratos firmados. Ahora parece que si se le otorga un espacio propio en los presupuestos, veremos en qué acaba todo esto. O en otro ámbito, en el caso que también tuvimos ocasión de debatir un día en el Pleno con el consejero correspondiente del PAI y el Plan de Innovación, que supuestamente había sido interrumpido por motivos técnicos, aunque el consejero dijo que, bueno, parece que en realidad eran presupuestarios. Hay, por tanto, proyectos que aparecen en los presupuestos, pero que en su ejecución desaparecen. Hay gente que no cobra o que cobra muy tarde. Ahora que se supone que estamos debatiendo los presupuestos de 2016, hay que recordar el incumplimiento sistemático de los presupuestos andaluces año tras año. Los gastos no se ejecutan según lo aprobado, según la experiencia que hemos tenido en los años anteriores. Y este hecho, pues, obviamente, hace que ahora surja una tendencia natural por nuestra parte a la desconfianza frente a lo que muchas veces ha resultado ser papeles mojados en materia de presupuesto. Centrándonos en el presupuesto de cultura, señora consejera, usted comentaba que corresponde un 0,54% del presupuesto total. Según los datos que nos pasaron, sería un 0,4% del presupuesto total, pero bueno, más o menos por ahí anda. En cualquier caso, después de Hacienda y Administraciones Públicas, Cultura es quien menos dinero recibe, con diferencia respecto al resto de consejerías, a pesar de que, como usted ha explicado, pueda beneficiarse de aportaciones concretas que se hacen en partidas dedicadas a otras consejerías. Relegada así a la marginalidad, es difícil pensar cómo va a conjugar el Gobierno la poca dotación económica a cultura con los objetivos que dice perseguir. Y me estoy refiriendo a cuando hacen afirmaciones con las que yo estoy totalmente de acuerdo, como que la cultura debe ser un sector clave en nuestra sociedad, cuando dicen, literalmente, impulsar la oferta cultural como generadora de dinamismo económico en las ciudades. O como acaba de decir ahora la señora consejera, y cito literal, que la cultura, como parte nuclear del nuevo modelo productivo, juega un papel fundamental. Como digo, en principio estoy muy de acuerdo con estas afirmaciones, pero con tan poco margen de acción, tan poco peso en la estructura general de los presupuestos, no sé bien cómo se puede trabajar y hacer algo en este sentido. Y agradecería a la señora consejera que explicara cómo se puede hacer que un sector sea generador de motor, sea generador de economía y motor económico, si apenas se le dota presupuestariamente para ello en el conjunto de los presupuestos, a pesar del aparente incremento que, bueno, mínimo, pero cierto incremento al que se le dota en este año a la Consejería de Cultura. También hay algunas cuestiones puntuales que me preocupan y bueno, y habrá muchas más que espero de alguna manera podamos ir debatiendo de alguna manera u otra. Respecto a la planificación y tutela del patrimonio, el recorte presupuestario es considerable, de un 40%. Entiendo que se debe a una reorientación en las prioridades en materia cultural, pero dada la bajada tan significativa, me gustaría preguntarle explícitamente en qué se va a traducir dichos recortes. Es decir, señora consejera, ¿podría decirnos con más precisión qué aspectos, proyectos y cuestiones se van a ver afectados negativamente por esta reducción del 40% en planificación y tutela del patrimonio cultural? Puesto que esperaba que así lo hiciera, pero en su exposición no lo ha mencionado.
Resulta curioso que cuando en Andalucía hay numerosos bienes de primera categoría que, sin embargo, constituyen un patrimonio totalmente olvidado, se afirme que el patrimonio es una de las prioridades y a la vez se aplican estos recortes en este grupo. Por otro lado, y por un caso que conozco especialmente, se anuncia que serán prioritarias la intervención en el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería. Y, bueno, señora consejera, estas mismas intervenciones que ahora se anuncian fueron ya anunciadas en 2013 sin llegar nunca a realizarse. La reforma en las instalaciones de electricidad e iluminación, que ahora vuelven a mencionarse, pertenecen a un proyecto de hace 10 años, que además ha sido anunciado repetidas veces, incluso ha sido incluido en otros presupuestos. De igual modo, la restauración de la muralla norte corresponde a un proyecto de 2005 que se dio a conocer en 2009 y que la Junta ya anunció en repetidas ocasiones, 2011, 2012, 2013. Usted ha hecho cierta mención a que se trata de proyectos que ya se conocen y ya han sido evaluados y demás, y por eso ahora se incluyen. Y, bueno, es una manera, amable de ver la cuestión, pero entienda, por tanto, su señoría, que para los almerienses resulte un poco desesperante ver cómo una y otra vez, año tras año, se anuncien las mismas intervenciones que son tan necesarias para la Alcazaba de Almería, mientras asistimos al derrumbe de sus murallas y al creciente deterioro por humedad tan visible como preocupante. Esperamos que al menos esta vez sea ya la vencida, como se suele decir, y que esta vez sí que se realicen y se materialicen esas intervenciones. Pasando a la partida dedicada a los museos, espacios culturales y difusión y promoción del arte, se plantea una subida bastante notable, de más del 140%, pero en principio, más que alegrarme de lo que podría ser una buena noticia, y dado todos los precedentes, pues me causa cierta incertidumbre y preocupación. Y esto porque hacen afirmaciones como que pretenden mantener las inversiones en infraestructuras culturales, cuando en materia cultural, sobre todo respecto a los últimos años, se dice mantener lo que ya se había hecho. En principio es una señal de alarma y que causa preocupación. Dada la política del Gobierno andaluz de centrar las inversiones en más y más espacios culturales, tengan o no contenidos, tengan o no un equipo directivo serio, decir que van a mantener sus políticas en este sentido resulta, como digo, cuanto menos preocupante. Más aún cuando planean casos que ya han salido aquí mencionados, como el del C4 de Córdoba. Y usted misma acaba de resaltar la creación de nuevos espacios culturales. Y en este sentido quisiera enfatizar una vez más que no necesitamos muchos más espacios culturales, ya hay muchos. Lo que necesitamos es usarlos mejor, gestionarlos mejor dentro de lo que ya hay. Y en este sentido, y hablando del C4 de Córdoba, quisiera preguntarle en qué ha quedado la inversión de más de 27 millones de euros que se anunció, salió en prensa que se iban a dedicar al C4, puesto que llamó mucho la atención, una inversión muy millonaria para este centro, y que ahora ha mencionado una cantidad mucho más reducida. Y quisiera preguntarle, salió en prensa, quisiera preguntarle cómo afecta esta inversión y cómo es lo que, cuando usted ha dicho que se van a ir incrementando progresivamente las partidas dedicadas al C4, si nos podía explicar un poco más en este sentido. Para justificar las partidas a museos, espacios culturales, difusión y promoción del arte, estas partidas que han sufrido, como digo, un aumento de más del 140% respecto al año anterior, hablan de fomentar la innovación en el sector cultural, dinamizar el desarrollo cultural o de acciones concretas para crear nuevos públicos. Todos estos objetivos, que me parecen efectivamente clave y prioritarios, no los veo, sin embargo, claramente traducidos en las asignaciones de las partidas. Y es por ello que me gustaría que nos explicara, señora consejera, las acciones concretas que han pensado al respecto, repito, en las cuestiones respecto a la innovación en el sector cultural, el dinamizar todo el desarrollo de la cultura, o las acciones de nuevos públicos, que creo deberían ser mucho más prioritarios de lo que ahora mismo son. Hay muchas cuestiones que
muchas cuestiones puntuales que, bueno, que requerirían una atención particular y que, dadas las circunstancias, no vamos a poder entrar mucho en detalle. Podríamos hablar de algunas cuestiones, como cuando en la pasada comisión, por ejemplo, me decían que estaban muy sobre una cuestión que yo le planteaba, la cuestión del inventario para la conservación de los lugares lorquianos. Usted comentó que estaban muy en ello, bueno, 12 años en ello, y sin embargo todavía no se ve claramente que haya alguna asignación presupuestaria al respecto de los lugares lorquianos, me refiero. Ha también mencionado la atribución que se le hace al proyecto Iniciarte, que más o menos entiendo que supone mantener lo que ya había del año pasado, cosa que es bastante preocupante, puesto que los recortes en el proyecto de Iniciarte y el apoyo a los jóvenes creadores hicieron mucho daño a la creación joven, y ahora, pues bueno, según nos ha comentado, no hay una subida o una recuperación, es decir, no se recupera la situación previa a los recortes tan fuertes en este sector. El sector de las artes visuales, bueno, o siguen sin apoyo o no nos han llegado o no nos han transmitido los datos al respecto, pero me ha parecido que tampoco hay una apuesta para el caso específico de los creadores dentro del ámbito de las artes visuales, y no me refiero solo a exposiciones, sino a ayudas a la creación. Y es que usted ha mencionado también la programación cultural, y ahí compartimos con usted la importancia que debe hacerse, ¿no?, por parte de la Junta para apostar por la programación cultural. Sin embargo, cuando desarrolla cómo se van a implementar, me preocupa que al final se reduzca a los grandes centros de siempre, a los grandes festivales de siempre, y en este sentido sí que le pediría que hicieras una apertura mucho más decidida y valiente, que hubiera una redistribución mucho más equitativa de los recursos que hay, para que no solo se centren en los grandes proyectos, en las grandes iniciativas, sino que para que muchos más artistas, iniciativas y proyectos pudieran beneficiarse a una costa de reducir el presupuesto a los grandes proyectos. Creo que lo que Andalucía necesita ahora es un apoyo fuerte y valiente para los jóvenes creadores, para las iniciativas más emprendedoras y valientes. También compartimos con usted y esperamos a ver más datos, ¿no?, para ver cómo se va a implementar toda esta ayuda a las pymes, al emprendimiento cultural, que nos parece también fundamental. Hasta ahora ha sido bastante deficitario el trato que se le ha dado y, bueno, esperemos que sea uno de los sectores fuertes. Usted también ha mencionado el ámbito de la I+D aplicada a la cultura, y en este sentido, bueno, por supuesto compartimos la necesidad de innovación, de apostar por la innovación y desarrollo en el sector cultural, pero me da bastante pavor si tenemos que depender de los planes generales que hace la Junta en esta materia, puesto que sí, en el ámbito cultural ha habido muchas deficiencias, en el ámbito de la I+D+I, bueno, más que deficiencias, ha habido unas lagunas impresentables e injustificables, ¿no? Es decir, estamos en unos años, los últimos años, carentes totalmente de programas de innovación y desarrollo, y si además de todas las carencias que tienen las acciones de la Junta a ese respecto, le sumamos todas las carencias en materia de cultura y tenemos que depender de eso, en principio soy bastante pesimista con que esta alianza se pueda traducir en realmente un apoyo para el desarrollo de los sectores culturales. Para ir terminando, decirles que desde la Consejería nos cuentan que estos presupuestos suponen una reorientación de las políticas hacia un nuevo modelo productivo, pero que a la vista de los datos aportados, la verdad no lo veo por ningún lado, no veo dónde está ese nuevo modelo productivo. Es cierto que hay algunos cambios respecto al año pasado, empezando porque este año tenemos una consejería y un espacio de trabajo propio,
pero el baile de cifras que proponen no parece que vaya a dar un cambio sustancial con respecto a hasta lo que ahora se estaba haciendo, y me refiero en concreto al nuevo modelo productivo del que hablan, pero que me cuesta hacer todavía una idea de a qué se refieren a pesar de sus palabras, ¿no? Sobre todo en las traducciones de las partidas presupuestarias. Quizás sea que esta impresión que tengo, ¿no?, de estos presupuestos solo se deba a la falta de transparencia y a la ausencia total de trabajo conjunto, a la ausencia de, por citar sus palabras, de diálogo, consenso y acuerdo con la que se viene operando por parte de la Junta. Quizás se deba a que no dispongamos de toda la información necesaria para hacernos una idea correcta, una imagen correcta de cómo es la cuestión. Siempre intentando pensar en positivo. Espero que así sea y que la preocupación que nos producen los presentes presupuestos se deba solamente a esto, a la enorme deficiencia en el proceso por el cual se han ejecutado este plan de gastos del dinero de todos los andaluces y las andaluzas.